Mira, luego de operativos policiales masivos, uno suele ver, no sé si tú lo has visto, que el subsecretario Manuel Monsalve o la ministra Carolina Toá declaran la desarticulación de bandas. Lo hicieron, por ejemplo, en marzo con los Trinitarios en Cerrillo. ¿Tú crees que está en lo correcto al decir eso? ¿Es preciso anunciar desarticulaciones una vez que se da un operativo? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que, a ver, las autoridades tienen obligaciones sobre la sociedad, una de ellas es informar y otra de ellas también, para algunas, es tranquilizar a la población. Efectivamente, hay una etapa donde se detiene un grupo de criminales, donde quizás las calles dejan de ser temporalmente un lugar donde estas organizaciones criminales pueden operar. ¿Ah? Eso yo creo que en algunos casos se da, en otros casos es bastante imposible porque tú no detienes toda la estructura. Sin embargo, esa situación no hace que el problema termine ahí. El problema recién puede comenzar porque esa estructura criminal, sobre todo si es extranjera, con características diferentes, va a ser ingresada a un recinto penitenciario. Y los recintos penitenciarios hoy día en Chile no están preparados desde mi perspectiva. Yo ayer tuve una maravillosa presentación en la Escuela de Gendarmería de Chile con aspirantes oficiales de Gendarmería y con gendarmes alumnos y además con oficiales de Gendarmería tremendamente preocupados de estos fenómenos, tremendamente preocupados del asunto de corrupción interna y tratando de generar cambios en la formación de sus gendarmes y aspirantes oficiales para entender la dinámica organizada. Esa es una señal maravillosa como sociedad que tenemos. Es algo organizado por ellos, no fue organizado por el Estado, no. Ellos organizaron este conversatorio para discutir este tema. Tuve la oportunidad de participar. Por lo tanto, por lo menos en el nivel de la institución de gendarmería saben que lo que pueda suceder en las cárceles, y por lo que he visto también en prensa hay mucho consenso político en eso, puede cambiar y reconfigurar la criminalidad en los próximos años. ¿Cuáles son los fenómenos principales que tiene la cárcel? En los últimos 30 años en América Latina, las organizaciones criminales de origen o que tienen capacidad transnacional, o sea, han salido de su país, han surgido de las cárceles. Oye, paréntesis, Pablo, vamos a eso al tiro, pero uno podría pensar que las cárceles es el lugar donde el Estado tiene el control más férreo, o sea, sin oposición. Uno, sentido común, uno pensaría eso, pero eso no es así. ¿Por qué pasa eso? Cuéntanos un poco y a contarnos la historia de cómo se ha Sí, desarrollado, ¿no? no, eso es interesante. Yo creo que, primero, los sistemas penitenciarios en el mundo son distintos, ¿no? Eso Mm. es la primera lógica, ¿no? Y obviamente los sistemas penitenciarios que tenemos en América Latina también son distintos. El nuestro es distinto al que tiene Argentina, Perú, etcétera. Hay un componente común como lo decía, en algunos sistemas penitenciarios, que es que desde esos sistemas han surgido estructuras criminales transnacionales. El primer comando de la capital en Brasil, el comando Vermelho en Brasil, los choneros, los lobos, los tiguerones en Ecuador, el tren de Aragua en Tocorón. Venezuela. Entonces, ¿qué hace que condiciones diferentes penitenciarias generen un componente común de organizaciones criminales? Un factor que le hemos denominado gobernanza criminal interpenitenciaria, o sea, que los criminales dominan la cárcel. Y al generar esta gobernanza criminal intrapenitenciaria, los criminales descubren un negocio o un mercado criminal mucho más rentable que el medio libre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las cárceles una dosis de droga puede venderse entre 7 a 10 veces más caro Que acá afuera. que afuera de la cárcel, o 5 metros de la cárcel. En Chile, por ejemplo, según los datos de Gendarmería, cuando una persona ingresa al sistema cerrado de libertad, o sea, de prevención de libertad Es un cerrado, o sistema sea, cerrado. un sistema cerrado, le hacen una clasificación y él voluntariamente dice si es consumidor o no es consumidor de droga. El 82% de las personas que están en el sistema cerrado se declaran consumidores de droga. Entonces, Hay mucha demanda. si una organización criminal logra tener el monopolio de la distribución de droga dentro de una cárcel, tiene un mercado que vale 7 veces o 10 veces más de lo que podría lograr afuera. Entonces, quizás el verdadero negocio de una organización criminal es estar adentro de la cárcel y gobernar la cárcel. Lo mismo sucede con la extorsión, que puede ser a los privados de libertad que no están asociados, que puede ser para que tengan una colchoneta, para que lo visiten o para que no les pase nada. Lo mismo sucede con los teléfonos celulares, que pueden costar 10 veces más caro, con un cable, con una memoria, etcétera. Entonces, cuando una organización criminal logra controlar el mercado criminal de una cárcel, en realidad es mucho mejor que se mantenga en la cárcel que tenga negocios afuera. Porque primero, está protegido. ¿Protegido por quién? Por el propio Estado. Segundo, puede generar lógicas de seguridad y corrupción bien complejas. Y tercero, puede, si el Estado lo persigue, generar lógicas terribles como utilizar motines o asesinar a criminales que no estén asociados o delincuentes que están presos no asociados, porque ahí es un fenómeno complejo. Los privados de libertad dentro de una cárcel que no están asociados a una estructura criminal tienen dos caminos. O durante los años que dure su condena o su prisión preventiva le pagan la extorsión a la organización criminal o O forman parte de ellas. se forman parte de ella.
Y eso es lo que potencia estas estructuras criminales en la pregunta inicial que tú me hiciste. Oye, Pablo, tú en tu libro tienes un apartado bien interesante que ya no son palabras tuyas, son opiniones, artículos de expertos, de varios, en la parte final. Y uno de ellos es del ex fiscal Emiliano Arias, que a propósito de esto de las cárceles habla de la existencia de una paradoja. ¿Ya? Y la paradoja, dice él, es esto de encerrar a personas pertenecientes al crimen organizado en un sistema penitenciario no preparado. ¿A qué se refiere el fiscal, el ex fiscal con esto? Sí, Emiliano, yo le pido a varios expertos que escriban en este libro, algunos deciden escribir, otros no se atreven a escribir. Y Emiliano escribe un pequeño texto muy interesante respecto al tema de las cárceles. Lo que Emiliano plantea es que el potenciamiento de estructuras criminales al interior de recintos penitenciarios muchas veces es fomentado por la invisibilidad que la sociedad y el Estado le da a esos recintos penitenciarios. Y cuando nosotros hablamos de eso, lo que tenemos que entender es que Chile requiere no solamente más cárceles, un cambio en la forma de las cárceles, sino un cambio sustancial de nuestro sistema penitenciario que involucra gendarmería, involucra mejores opciones de rehabilitación, mejores opciones de reinserción, o lograr que una persona no sea reincidente en el delito, que también es una forma importante para la sociedad, y no abandonar a esa gente a su suerte con la lógica que siempre nosotros decimos, se lo tienen bien merecido, ojalá que se pudran en la cárcel. Esa es la lógica social que tenemos. O sea, por último, si es que no hay una perspectiva, por decirlo de alguna forma, humanitaria, también hay que considerarlo como una cuestión práctica, ¿cierto? De que sea gente que no esté formando organizaciones ni delinquiendo. O sea, el primer comando de la capital surge por las condiciones que tenía la cárcel, que generaron un motín que significó la muerte de más de 100 personas y que hace que estos criminales se asocien y digan, mira, ¿sabes qué? Si nadie nos defiende, nos vamos a defender solos. Hoy tú dices sobre el primer comando que en 2001, solo en 2001 armaron 29 motines y que 5 años después eran 79 penales con motines. Sí, es interesante la historia del primer comando de la capital porque ellos surgen, como te digo, debido a las terribles condiciones en que se encontraban privados de libertad en Sao Paulo. La administración carcelaria en Brasil es federal, entonces cada estado tiene su propia administración federal carcelaria. Y se produce este motín y entre el 2001, que se produce el motín y mueren más de 100 personas, que se forma el PCC el 1992, perdón, el 91-92, y que el Estado reconoce la existencia de un grupo criminal, pasan muchos años negando la existencia de estas estructuras criminales. Entonces, cuando el Estado de Sao Paulo dice, mira, sí, parece que hay estructuras que se forman, los vamos a separar, intentan separar a esa gente, e inmediatamente en ese intento se generan estos motines simultáneos, 29. Oye, en este espacio tuvimos hace una semana a Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería de Chile, fue de hecho el primer entrevistado de esta temporada de entrevista, y te mencionó a ti, mencionó a tu libro, lo recomendó, pero además nos dijo que el PCC, el primer comando de la capital, estaba pasando colado acá en Chile. Yo no sé si tú tienes información sobre eso, pero ¿sabes algo del PCC, el PCC en las cárceles? Porque se habla mucho del Tren de Aragua, en el norte de los gallegos, los pulpos acá, etcétera. Pero ¿y el PCC? ¿Sabes algo de eso? Sí, ¿te acuerdas cuando hablamos al comienzo de esta entrevista que teníamos una atmósfera con diferentes niveles? Bueno, Sí. el PCC parece estar en un segundo nivel, está avanzando de esta estructura más inestable, más violenta, que está avanzando violentamente para controlar el territorio, a estar subcontratando esos ingresos a otros criminales. Hay varias personas, hay varios expertos que creen que el Tren de Aragua es parte de ese modelo que el PCC está haciendo para avanzar. Hoy día el primer comando de la capital es una estructura criminal que ha avanzado mucho en el tráfico internacional de droga y lo que les interesa a ellos son controlar puertos, mercados criminales. Si nosotros analizamos que ellos tienen algún nivel de control sobre el puerto de Santos, en la Baixada Santista en Sao Paulo, si uno entiende eso y logra comprender que al controlar el puerto de Santos controla el Atlántico y esta estructura criminal necesita un puerto en el Pacífico, obviamente va a buscar un puerto en el Pacífico. Yo creo que el PCC no tenemos que esperarlo como que viene a controlar las cárceles de Chile, sino que a lo mejor es muy lógico que tengan algunos activos exploratorios, o sea, integrantes exploratorios del PCC que no necesariamente son brasileños, exploratorios, buscando oportunidades de mercados criminales para su objetivo final, que tiene que ver con el control del territorio, el control marítimo portuario, etcétera. Y eso es una amenaza. Es indudable que nosotros como Estado, como país, como sociedad cometemos el error de decir, no, ellos no están en Chile. Todos pueden estar en Chile. El tema es que para tener la certeza de que están en Chile, tenemos que entender que no solamente pueden estar de forma violenta. Claro, de que están metidos en el tráfico de drogas así como puro y duro, o en los pequeños barrios. O son los dueños de los tragamonedas ilegales y no lo sabemos.
O sea, pueden estar de diferentes formas y lo que tenemos que nosotros entender es qué conexiones podemos determinar. El PCC utiliza la plataforma de las villas, como le llaman ellos, de los juegos de lotería, azar, etcétera, como su plataforma esencial de lavado de activos. Ellos son expertos en juego online y tenemos que poner mucha atención a ese tipo de amenazas porque la forma exploratoria o parasitaria que tiene el primer comando de la capital hoy día es diferente al primer comando de la capital de lo que narra en el libro del 2001 o el 2006. Es otro primer comando de la capital. Siguen con la parte violenta y activa esencialmente, un negocio que no van a perder, pero quizás cuando buscan nuevos mercados no utilizan esa forma exploratoria. Lo han usado en países vecinos. El PCC está muy fuerte en Uruguay hoy día, en Chuy, que es una ciudad fronteriza en Uruguay, Chuy por el lado uruguayo y Chuy por el lado brasileño, se llama igual. Ahí está muy fuerte con el famoso tema de los doleiros, de los cambieros, de la gente que cambia dólares. Está presente en Pedro Juan Caballero, en Paraguay. O sea, eh, tiene mercados criminales muy violentos y algunos no tanto en la zona fronteriza. Pero que está buscando nuevos mercados, está buscando mercados. El fiscal Giovanni Tartaglia, que estuvo hace poco en Chile, el juez Giovanni Tartaglia, un especialista en crimen organizado, él es subdirector del proyecto Pacto de la Unión Europea. Él señaló públicamente que el PCC ha llegado muy fuerte a Portugal, obviamente por el tema idiomático, por el tema del idioma, o sea, está muy fuerte en Europa. Y al llegar fuerte a Europa significa que ellos tienen en el mercado europeo un mercado criminal de envío de droga muy fuerte. Y eso tiene una explicación, ¿eh? Quizás un medio segundo te lo digo. El consumo de cocaína en Estados Unidos ha bajado dramáticamente en los últimos 7 años. Lo que ha aumentado el consumo de otras drogas, como el fentanilo, Claro, los opioides. sintéticas como de las pastillas. Eso ha aumentado un 300% y en los últimos años se calcula que el consumo de cocaína o la venta de cocaína ha bajado mucho. Al bajar la venta de cocaína también baja el precio de cocaína. Entonces, si un kilo de cocaína puesto en Los Ángeles puede llegar a costar $50.000, $60.000, ese mismo kilo de cocaína en Australia o en Europa puede ser 180, 150 o $250.000. Entonces, obviamente, para una estructura criminal que se dedica al tráfico de drogas es más atractivo venderlo donde es más caro. Tiene sentido este movimiento a Portugal, por ejemplo, del PCC. Oye, volviendo a las cárceles, Pablo, preparando la entrevista, leyendo informes sobre el tema de distintas organizaciones, me pasó que consideré que la cuestión carcelaria es una de las más complejas con las que me he organizado. Quizás tú no estés de acuerdo, pero porque, por ejemplo, segmentación. Había informes que decían, oye, hay que segmentar, esto es lo más importante, hay que separar a las bandas, etcétera, porque se pelean entre ellas. Pero después había otro, por otra parte, que decía, oye, sí, la segmentación es importante, pero pasa que si separas a las bandas, por ejemplo, y dejas una en este módulo y a otra, lo que hace es potenciar a cada una porque están todos juntos entre ellos. ¿Cómo se hace esto, la segmentación que hay que hacer en Chile, por ejemplo? Sí, el tema de las cárceles es un tema, o sea, la otra vez yo conversaba con mi esposa y me decía que si metiéramos al paciente de Chile a la urgencia, al triage, creo que le llaman tendría dos componentes muy claves. Una, las cárceles y otra, el reclutamiento temprano de menores. Son las cosas donde deberíamos poner mucha atención. En el tema de las cárceles, tenemos que, o sea, en este estudio, si tuviéramos el presupuesto, yo puedo construir una cárcel de máxima seguridad. Me demoro nada, necesito dinero solamente para construir una cárcel de máxima seguridad aquí en el estudio donde estamos grabando. Pero esa cárcel no me va a servir nada si no tenemos un sistema para saber a quiénes vamos a meter acá y cómo vamos a controlar que no salgan, o qué vamos a controlar que tengan acá, o cómo se van a comunicar. Entonces, la modificación de las cárceles implica infraestructura, tecnología y también procedimientos diferentes junto con el perfeccionamiento del sistema penitenciario. Actualmente, como lo tiene que haber dicho Cristian Alvear, cuando una persona es detenida y puesta a disposición de los tribunales determinan su ingreso a un recinto penitenciario, se llena una ficha de ese sujeto para saber si su clasificación criminal es de alto compromiso delictual, mediano compromiso o bajo compromiso. Esa ficha es como del año 90, no ha tenido muchas modificaciones. O sea, por lo tanto, y no es una culpa de Gendarmería, es una culpa del sistema completo, si pusiéramos a un tipo como tú y alguien del Tendaragua, por las preguntas que están ahí, probablemente los dos quedarían con bajo compromiso intelectual. Porque una pregunta no las vamos a decir ahora, pero eso hay que cambiarlo. Al cambiarlo, vamos a poder segmentarlo, alto, mediano y bajo compromiso. Pero creo que va un poco más allá. Y ayer lo conversaba con la gente de Gendarmería de Chile, que tiene una apertura a tratar estos temas maravillosa, muy buena, un interés en la gestión del cambio. Si el problema de las cárceles en América Latina ha sido la gobernanza criminal intrapenitenciaria, ¿no es cierto? Quizás la forma de segmentación también tenemos que cambiarla. Y tenemos que tenerla en base a delincuentes asociados y delincuentes no asociados a estructuras criminales.
Delincuentes no asociados a estructuras criminales, creo yo que una buena idea exploratoria sería tener delincuentes asociados a estructuras criminales con potencial de gobernanza intrapenitenciaria, una categoría. Delincuentes asociados a estructuras criminales con potencial de gobernanza intrapenitenciaria y extrapenitenciaria, de alcance nacional. No. Y un tercer componente muy grave que tendríamos que tenerlo muy cementado es delincuentes asociados con potencial de gobernanza criminal intrapenitenciaria, extrapenitenciaria Internacional. y transnacional. No. Esa segmentación creo que es más acorde a los años que estamos viviendo hoy día en América Latina, porque cuando nos empiezan a llegar miembros del PC, de las MARA, ¿dónde los clasificamos? Alto compromiso intelectual, entonces vamos a tener a todos los sujetos asociados en un mismo lugar. Estamos conversando con Pablo Ceballos, autor del libro Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Oye, nos queda poco tiempo, a Pablo le queda poco tiempo, vamos a ir cerrando. Giovanni Falcone, a quien tú citas en tu libro, un juez antimafia italiano asesinado por las mafias, decía que la arrogancia del crimen organizado es del mismo tamaño que la ausencia del Estado. Yo, humildemente, le agregaría de derecho, la ausencia del Estado de derecho. Pero bueno, quiero la pregunta. Una cosa, Pablo, cierto, es la ausencia del Estado y la otra es la captura. ¿Ya? Sobre ausencia es conocido. Otra persona que tuvimos acá también de invitado, que es Iván Puje, en su libro Chile Tomado, entregaba datos muy interesantes. Decía que a fecha de 2009 los barrios capturados por el narcotráfico en la región metropolitana eran cerca de 80 y que eso en 14 o 15 años evolucionó de una manera descomunal, pasaron a ser de 80 a 175, que las personas afectadas ya no eran 660.000, eran 1.700.000. O sea, sobre ausencia tenemos datos, pero sobre captura, es decir, la captura del narco, del crimen organizado, de, por ejemplo, autoridades, ya autoridades, altas autoridades o media autoridades, como tú nos contabas antes, funcionarios. ¿Hay de eso en Chile? ¿Sabemos? ¿Hay estudio, hay trabajo? Bueno, en el libro cito el caso de un concejal que ya está condenado por su tercer tráfico de drogas, concejal que estaba en ejercicio, que obviamente al ser condenado por el tercer tráfico de drogas uno podría pensar que los dos anteriores probablemente tuvo alguna participación en campaña. Hay una tendencia compleja y yo cito mucho, hay que mirar mucho el modelo ecuatoriano, hay una tendencia compleja a que el crimen organizado y la delincuencia común organizada utilice el método de la corrupción y la captación de funcionarios públicos para lograr el objetivo final, que es la captación del Estado, ¿no es cierto? Pero para eso también necesita potenciarse como estructura criminal capaz de negociar con el Estado. Esas son las dos formas que tiene de ir cooptándolo. Y lo que yo creo que hay que poner mucha atención a nuestro poder judicial, que tiene condiciones de también ser corrompido criminalmente. Lo que decía al comienzo, esto de los 23 miembros que fueron liberados bajo fianza, sí, o la revelación de entidades reservadas, de testigos protegidos. Sí, son temas complejos que las argumentaciones que hay cuando se dan a conocer estos hechos es que es parte de lo que la ley les obliga a ellos, ¿no es cierto?, como jueces, decir, mira, yo no puedo aplicar el sentido común, yo aplico la ley. Eso es lo que yo he escuchado, yo he conversado con algunos jueces que dicen eso. Aquí tenemos que tomar un cambio. Quizás nuestras leyes son demasiado garantistas para la emergencia criminal que estamos viviendo y quizás la reforma procesal que se hizo en el 2000, 2005 y se implementa estaba basada en un sistema garantista sin tener como componente de análisis el sistema o la afectación por el crimen organizado. Claro, que el crimen organizado pueda pagar fianzas de 23 sujetos por 2 millones cada uno, o sea, 50 millones desembolsarlas, así es como... Claro, y quizás esas son las sombras, ¿no es cierto? Llegó el momento de poner ese tema en discusión por parte de los legisladores, por parte de los expertos, que digan, mira, ¿sabes qué? Tenemos sistemas garantistas que sin por ningún motivo cambiarlos, obligatoriamente la garantía universal de los derechos humanos a cualquier imputado, ¿no es cierto? Tenemos que generar ciertas condiciones para no permitir que la criminalidad organizada permee estas instituciones y vayan siendo funcionales también a sus objetivos finales. Yo creo que es un tremendo desafío porque hay una frase que es interesante comentarla. Mira, los modelos exitosos en cualquier área de la vida se replican. Si a ti te va bien con algo, vas a hacerlo. O sea, de hecho, para venir Los buenos ejemplos se copian, dice. Claro, para ir al centro de Santiago, a la calle, a Las Condes de Santiago, quizás esta ruta que no conocía me funcionó perfecta, la voy a utilizar hasta que me siga funcionando perfecta, ¿no? Bueno, en materia criminal también los modelos exitosos se replican. El modelo exitoso en la región que vemos actualmente es la violencia desmedida, la desafío de la autoridad, pero también tiene la corrupción. Entonces nosotros no podemos pensar que solamente vamos a tener violencia desmedida y vamos a tener desafío del Estado sin corrupción. Es un modelo exitoso en su conjunto y tenemos que entenderlo en su conjunto también. Oye, Chile está siendo bien tocado hoy día por el caso Hermosilla. Acá nos hemos preguntado varias veces lo siguiente. ¿Qué garantía tenemos de que sea solo un abogado
el que corrompe a fiscales, jueces, ministros, etcétera? ¿Qué nos garantiza que esos jueces, fiscales, ministros, lo que sea, no sean corrompidos por narcos? O sea, narcos, como tú lo decías, son violentos, tienen mucho dinero. ¿Por qué eso no puede estar pasando en Chile? O sea, Yo creo que, a ver, nosotros tenemos que también pensar que tenemos instituciones, de verdad, aunque hayan sido bastante golpeadas en el último tiempo, Chile tiene instituciones bastante más sólidas que otras realidades. Nosotros no podemos caer en un juego que es muy complejo de generar mucha sensación antipolítica. Todo es culpa de la política, todo es culpa del empresariado, todo es que se vayan todos, que se vayan todos muy argentinos, ¿no? Lo que necesitamos nosotros es mejor política, mejor empresariado, mejores leyes, mejores prácticas. Y la única forma, lamentablemente, en países amenazados por el crimen organizado es que haya un incentivo negativo a hacer alguna cosa que no te corresponda. Y el incentivo negativo tiene que ser súper fuerte y son las leyes, son las sanciones por el incumplimiento de esas leyes. Yo siento que no tenemos hoy día nada que nos diga, mira, vamos a ser diferente al resto. claro, Pero tenemos la oportunidad, eso sí, muy fuerte, de fomentar una mayor exigencia ética a quienes integran estas instancias de poder que son importantes conocerlas. claro, pero lo que conversábamos, Pablo, decíamos que no tenemos nada tan distinto que no haga que no se repliquen los ejemplos que ya estamos viendo. Decíamos que no éramos corruptos. A mí me da miedo eso, a mí me da mucho miedo eso, no miedo, pero en realidad me inquieta bastante eso porque nosotros hemos tenido como país una política de mentirnos bastante. Por eso. ¿Ya? Somos un país de tránsito de droga y no éramos un país solo de tránsito de droga, un país donde se estaba consumiendo mucha droga. Cuando decidimos asumir que era un país donde se consumía droga, todas las políticas públicas que se hicieron como país de tránsito de droga fueron tiempo perdido y dinero gastado, ¿no? Entonces, una de las principales pasos que nosotros tenemos que tener es asumirnos realmente dónde estamos y quiénes somos. Y dejar de pensar que somos diferentes y que estamos mucho más adelante de lo que creemos en el caso de países muy desarrollados. Y estamos probablemente en un momento todavía de tomar decisiones a tiempo, no para evitar el ingreso del crimen organizado, que eso ya es imposible, sino para disminuir la velocidad del avance. Por eso hay que hablar de esto, como decía Borsellino, habla de la mafia, habla de ello en la radio, en la televisión, en los periódicos, pero habla de ello. Exactamente.